Bienvenidos a la última parte de nuestra lección 2, en la que hablaremos acerca del método para balancear reacciones de oxidorreducción. En el primer paso para balancear las ecuaciones por este método debemos escribirlas correctamente, verificando que tanto los reactivos como los productos se encuentren en su lugar correcto, para poder establecer el número de oxidación de cada uno de los elementos en las sustancias que se encuentran involucradas en este proceso. Si tenemos alguna duda de cómo determinar los números de oxidación, los invito a ver la lección anterior a esta para tener más claro este concepto. Teniendo cada uno de los números de oxidación correctamente, vamos a verificar a continuación los elementos que tienen cambios en este número. Vemos que el cromo hace cambio de un número de +3 en los reactivos a un número +6 en los productos, y que el nitrógeno pasa de un número +5 a un número +3 en los productos, verificando que los demás elementos como el oxígeno, el sodio o el potasio no tienen cambio en su número de oxidación. Con los elementos que tienen cambios vamos a determinar dos semirreacciones. Vamos a utilizar tanto el elemento como el subíndice del cual está acompañado en la sustancia original. En este caso vemos que el cromo queda de esta manera, teniendo dos átomos de cromo con un estado de oxidación de +3, pasando a un estado de oxidación de +6 en los reactivos, y el nitrógeno con un estado de oxidación de +5, pasando a un estado de oxidación de +3. A continuación vamos a verificar el balanceo de las ecuaciones. Vemos que el cromo tenemos dos átomos aquí y por eso vamos a agregar un número 2 en los productos para tener el número de átomos igualados en las dos partes de la ecuación. Para el nitrógeno no es necesario debido a que tenemos solo un átomo en cada miembro. Teniendo ya el balanceo de la masa, vamos a establecer el número total de pérdida y ganancia de electrones en cada uno de los elementos. Para el cromo, y para determinar esta ganancia, vamos a multiplicar el número de oxidación por el subíndice y el coeficiente de cada una de las especies. En este caso, multiplicando 2 por +3 tenemos un total de +6, y en los productos tenemos 2 más 6 para un total de +12. En el nitrógeno, como no hay que realizar ninguna multiplicación del número de oxidación, ya que no tenemos subíndice ni coeficiente, vamos a dejarlo de esta manera. A continuación vamos a verificar cómo se realiza la pérdida y la ganancia y la sustancia que se está oxidando y reduciendo. El cromo hace paso de +6 a +12, quiere decir que se está corriendo 6 lugares hacia la derecha de la recta numérica, por ende va a estar perdiendo 6 electrones. Mientras que el nitrógeno pasa de +5 a +3, corriéndose 2 lugares hacia la izquierda de la tabla periódica, y por eso va a tener una ganancia de 2 electrones. Vemos cómo podemos determinar que el cromo es el que se está oxidando y el nitrógeno es el que se está reduciendo. Hay un paso que nos permite simplificar la pérdida y la ganancia de los electrones en algunos casos. En este caso podemos dividir los electrones que se ganan y se pierden por un número 2 para poder facilitar los coeficientes que vamos a hallar al final para reemplazar en la ecuación de la reacción que tenemos del problema. Si dividimos cada uno de la pérdida y la ganancia de los electrones, vamos a determinar que tenemos pérdida de 3 electrones y ganancia de 1 electrón. El siguiente paso va a ser multiplicar en cruz esta pérdida y ganancia de los electrones para cada una de las ecuaciones. Vemos como la primera ecuación la vamos a multiplicar por un número 1 y la ecuación número 2 vamos a multiplicarla por un número 3. En este caso no vamos a tomar el signo positivo y negativo, solamente el número como tal, para tener un resultado de la multiplicación de esta forma. La primera ecuación, como la multiplicamos por un número 1, no ve afectado ninguno de sus términos, mientras que la ecuación 2 vemos cómo se afecta cada uno de los términos de esta ecuación, inclusive la pérdida, la ganancia de los electrones. En este caso nosotros ya podemos ver cómo se iguala la pérdida y la ganancia a 3 electrones. Cuando ya tenemos balanceada tanto la carga y la pérdida de electrones como la masa en cada una de las semirreacciones, vemos que tenemos como resultado unos coeficientes. En este caso, como no se representa el coeficiente, es como si tuviéramos el número 1, y estos números son los que vamos a reemplazar en las sustancias de la ecuación original.
El cromo 2 de más 3 que está contenido en este primer reactivo tiene un coeficiente número 1 y por eso esta sustancia no ve afectado su coeficiente. El nitrógeno más 5 está contenido en esta sustancia y vemos que hallamos un coeficiente 3, por eso vamos a agregarlo en este reactivo. En este caso, este reactivo no estuvo involucrado en el método, por eso lo dejamos por ahora tal cual como se encuentra. En el primer producto vemos que está contenido el cromo que estaba trabajando con más 6, teniendo un coeficiente de más 2. En este otro producto está contenido el nitrógeno que estaba trabajando con un estado de oxidación de más 3, teniendo un coeficiente hallado de 3. Y por último, el último producto, el dióxido de carbono, no estuvo involucrado tampoco en el método y por eso lo dejamos de esta manera. El último paso es verificar que cada uno de los elementos contenga tanto el número de átomos igual en reactivos como productos. Si con los coeficientes que hallamos por este método no es suficiente, vamos a completarlo por el método de tanteo. Verificando primero que todo los metales, que son el sodio, el potasio y el cromo, vemos que el sodio tiene un total de 2 átomos en los reactivos y 4 átomos en los productos, por eso debemos balancear con un número 2 el número de átomos de sodio, teniendo un total de 4 a cada lado. Para el potasio vemos que tenemos 3 átomos de potasio en los reactivos y 3 átomos de potasio en los productos y por eso tenemos balanceado este elemento. Para el cromo vemos que tenemos 2 átomos en los reactivos y 2 átomos en los productos, por eso también está balanceado. Seguimos ahora con los 2 metales, que tenemos el carbono. El carbono tiene 2 átomos en este reactivo y solo un átomo en los productos, por eso debemos balancearlo agregando un número 2 a este producto para un total de 2 átomos en cada uno de los miembros de la ecuación. Seguimos ahora con los hidrógenos, pero como no los tenemos en este caso, vamos a dejarlo de esta manera. Seguido a esto, el oxígeno, vemos que tenemos 3 átomos de oxígeno más 9 más 6 para un total de 18 átomos de oxígeno en los reactivos y en los productos tenemos 8 átomos de oxígeno más 6 más 4 para un total de 18 átomos de oxígeno tanto en reactivos y productos y por eso decimos que ya con estos coeficientes la ecuación queda totalmente balanceada. Al final también podemos ver cómo identificamos la sustancia que se reduce y se pierde, teniendo que el nitrato de potasio es la sustancia que está produciendo la reducción y es un agente oxidante que hace que el óxido de cromo se esté oxidando y sea por su parte su agente reductor. Muchas gracias, los invito a ver las actividades de esta lección a continuación.